Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las escrituras y de Ven, sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las escrituras y a estudiar el manual de Ven, sígueme. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Hola mis queridos hermanos y hermanas, muy buenos días, bienvenidos una vez más al Club de la Mañana con su hermano y servidor Walter Posada. Estamos viendo la clase de Ven, sígueme de esta semana, Job, lo perdió todo, el libro de Job, el justo probado. Tenemos diferentes formatos de Ven, sígueme, ustedes lo saben, tenemos el Ven, sígueme con nuestra querida Liz también para que ustedes lo puedan ver. Y tenemos el Ven, sígueme, que es la conversación que hacemos con nuestro querido Luis Calkin. Ustedes también nos pueden encontrar ahí. Así que ahí tenemos todos los formatos para que ustedes puedan doctrinarse, ver la clase y estar preparados para su noche de hogar y para la clase del domingo en las capillas. Recuerden que en la clase con su servidor estoy compartiendo la clase y además estoy dando las notas de la clase por si ustedes quieren tomar apuntes o algo así. Doy un contenido adicional a la clase, pegadito a la clase ahí en el mismo programa. Así que la pueden ver, queridos hermanos. Gracias a todos los que siguen escribiéndonos aquí en todo lugar. Lucila R., Lolita López, gracias. Ginamos Sombitie de Suiza, gracias. ¿Cómo no amar a nuestros profetas? Xiomara Campos nos pregunta cómo estamos con el terremoto que causó aquí. Hay muchas pérdidas, sobre todo las físicas, ¿no? Las humanas, que son las valiosas. Gracias, Dorita, por tu mensaje. Miriam Mejía, María Cepeda Ochoa, gracias. Y a todos los que han enviado banderas de Colombia y oraciones por nosotros, muchas, muchas gracias. Mi familia y yo estamos bien. Aquí en Bogotá literalmente no pasó a mayores, sino el gran susto que tuvimos. Pero hay muchas personas en Colombia que están mal. Bueno, estamos en una etapa nueva, empezando una nueva Colombia, y tal vez algunas cosas sean necesarias para que nos unamos como pueblo, porque somos un pueblo muy dividido. Tal vez como somos todos los pueblos en Latinoamérica, que unos damos para un lado y otros para el otro, y estamos como dos bueyes en lugar de ir todos en un mismo camino. Nos gusta estar discutiendo. Tal vez estos sean llamados para que estemos más cerca de Dios. Gracias a todos los saludos. Mira, aquí está Elba del Rosario, por aquí está, a ver, Marisabel Baquedano, un abrazo, Marisabel. Ana María Rosado, gracias. Lolita López,
Ricardo Mejía, Mielder Mejía, un abrazo. Fabricio, Rocío Garza, gracias. María Lidia Muñoz, qué bonitos saludos y todos los saludos que siguen llegando desde todos los lugares del mundo. Los grupos, no sé cuántos grupos tenemos de WhatsApp, pero ustedes están ahí muy, muy atentos. Todavía siguen sonando los teléfonos con los mensajes. Muchas gracias por estar pendientes de nosotros. Necesitamos mucho de sus oraciones. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, quiero ir a la oración del día de hoy. Pero antes de la oración, quiero compartir con ustedes esta escritura que compartió nuestra querida Lisa ayer en todas nuestras redes sociales. El versículo del día, miren, qué bonito. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Salmos 46, versículos 1 y 2. No temeremos aunque la tierra sea removida. Una escritura que queremos compartir con todos en Latinoamérica y en honor a todo el pueblo colombiano que está padeciendo en este momento. Bueno, y el pueblo venezolano también, que todavía no se ha acabado de reponer de la situación que pasó, y bueno, ahora los acompañamos nosotros también con una calamidad semejante. Y gracias a Liz por esa nota, ojalá ustedes la puedan compartir para que sepan que el Señor y los profetas saben de estas cosas y siempre están con nosotros, queridos hermanos y hermanas. Muy bien, si está bien con ustedes, voy en unión a todos ustedes a realizar la oración de esta mañana. Así que con su permiso voy a ofrecerla. Bendito y amado Padre Celestial, gracias te damos por todo tu amor, por todas tus bendiciones. Gracias por estar siempre con nosotros. Gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, porque nos has brindado con Él la senda para volver a tu presencia, porque Él es nuestro Redentor, nuestro Señor, nuestro Dios. Gracias por su amor, por tu amor que nos manifiestas a través de tu Hijo Jesucristo. Te rogamos por nuestras familias y en especial te rogamos por todas las personas que están afligidas o dolidas en este momento en Colombia, en Venezuela, por todas las hermanas que están solitas, tristes, viudas, separadas. Ayúdanos, Padre Celestial, y ayúdalos a ellas para que puedan estar bien. Rogamos con amor que no te olvides de nosotros, que nos bendigas para seguir siendo fieles al Evangelio que hemos conocido. A veces no es sencillo, Padre Celestial, no es fácil, pero sabemos que con tu ayuda podemos seguir adelante. Gracias por tu profeta, el presidente Dallin H. Oaks. Gracias por todo su amor, por todas sus oraciones, por sus palabras. Gracias por el presidente Eirin, el presidente Christopherson, por todos los apóstoles, por nuestros líderes locales, nuestros presidentes de estaca, nuestros obispos. Ayúdanos a seguir adelante en estos difíciles momentos, sobre todo aquí en Colombia y en Venezuela, y a todos, para entender y comprender la mano redentora de tu Hijo Jesucristo, que nos redime de todo pecado y que nos sana de todo dolor. Rogamos con humildad que escuches esta oración, que nos des tu espíritu en esta mañana para ser nutridos por la buena palabra. Y lo dejamos en el sagrado nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Gracias, mis amados hermanos y hermanas, por acompañarme en la oración de este día. Gracias por estar conmigo aquí y quiero ir ahora directamente con mi pensamiento espiritual del día de hoy. Espero que les guste. Si es así, si llena su corazón, por favor, dejen sus comentarios, dejen un like, ayúdenme a difundir este mensaje con muchas más personas. Eso es lo que hacemos aquí en nuestra Fundación Morgat, llevarle más Dios, más esperanza y más paz a las personas. Y hoy quiero hablarles justamente del poder redentor que tiene nuestro Salvador Jesucristo, porque hay una mentira que el adversario ha repetido desde siempre, desde el tiempo de Adán hasta nuestro tiempo. Es una mentira silenciosa, mis queridos hermanos y hermanas, pero que es profundamente destructiva, porque así sucede con las mentiras silenciosas, ¿no? Tienen esa apariencia de suavidad, de que no afectan a nadie, pero terminan por hacernos creer que hemos fallado demasiado, que hemos cometido errores imperdonables y que ya no tenemos regreso, que estamos demasiado lejos para volver a la senda de los convenios o al camino que Dios nos ha colocado. Quizás algunas veces hayamos escuchado esa voz en nuestra propia mente, que a veces, hermanos, el que más habla somos nosotros, ¿no? Nuestra propia voz, que nos dice cosas como: ya no tienes remedio, eres un fracaso, has perdido todo, no eres digno de confianza. Después de todo lo que hiciste, Dios ya no puede usarte ni salvarte. Imagínense las mentiras que nos decimos nosotros. Y hay personas que son incluso más duras, que dicen: ya no tengo oportunidad, ya no tengo oportunidad. Eso es duro. Si alguna vez ustedes han sentido algo similar así, quiero decirles que la verdad del Evangelio cambia nuestra vida. Que no había razón de ser de tener el Evangelio de Jesucristo si uno no valora la expiación de Jesucristo. O sea, yo no puedo decir que creo en Jesucristo, pero que no creo que su sacrificio es capaz de efectuar un cambio en mí. Y que si yo me arrepiento, ese sacrificio me puede ayudar a obtener un perdón. Porque entonces estoy diciendo, por un lado, creo en ti, y por otro lado estoy diciendo, pero no creo que me puedas ayudar en este punto. No creo que puedas hacer algo por mí. No existe pecado que Él no pueda limpiar verdaderamente de un corazón arrepentido. Aparte de los pecados imperdonables, pero es que es muy difícil, hermano. Son casi pecados excepcionales. Así que no nos metamos ahí, porque de pronto si yo digo esto, que no existe ningún de pronto alguien me diga: hermano Walter, pero hay pecados que son imperdonables, pero son 2, 3 pecados, y no estoy menospreciándolos, sino que son tan difíciles de cometer que creo que ninguno de nosotros, casi que nunca en su vida, entra en el rango de ser imperdonable lo que hacemos. Así que hay mucho que Él puede hacer por nosotros, muchas heridas que Él puede sanar. No existe vida tan rota como un vaso, un pocillo, una taza que se quiebre, que el Salvador no pueda restaurar. Hermanos y hermanas, no hay tal cosa. Ese es precisamente el motivo por el cual el Salvador vino al mundo. Y cuando yo opino, o yo pienso, o yo siento, mi vida no puede tener cambio. Yo estoy condenado al fracaso. Literalmente estoy diciendo que el Salvador vino para nada. Qué bueno que viniste, pero lo mío tú no lo puedes arreglar. No tienes poder para arreglarlo. Imagínense hacia dónde llega nuestra impertinencia, podría decirse, o nuestra pretensión de saber todas las cosas. Jesucristo no descendió a la tierra para salvar únicamente a las personas perfectas, porque si hubiese personas perfectas en la tierra, Él no hubiera tenido la necesidad de venir. Él vino a buscar fue a los que estaban perdidos, a los que estaban enfermos, a los que se habían caído, mis queridos hermanos. Que creo que en esos rangos entramos todos nosotros, enfermos, caídos, fracasados, tristes, abatidos. En alguno de esos rangos y más estamos nosotros. En algún momento de nuestra vida
o en muchos momentos de nuestra vida. Él vino a devolver la esperanza a los que pensamos en algún momento de la vida que ya no teníamos esperanza. Cuando leemos los evangelios descubrimos algo hermoso. Y a las personas que más se acercaban al Salvador eran precisamente a esas personas las que sentían mayor el peso de sus errores. Entonces aquí hay algo como un principio que yo digo como la equivalencia o el dolor, y oíganme bien esto, hermanos, el dolor que causa acercarse a Cristo. Cuando una persona, y esto parece contradictorio lo que voy a decir, pero cuando una persona está lejos de Cristo, generalmente piensa que su vida está bien. Por eso está lejos de Cristo. No lo necesita. Ese sacrificio no es para mí. Ese evangelio no es para mí. Eso es para otros. Pero cuando una persona comienza a acercarse a Jesucristo, entonces siente el peso de sus errores. Porque cuando uno se acerca a algo que es perfecto, siendo imperfecto, reconoce más cuánto le falta. Eso parece contrario o ambiguo. Pero, queridos hermanos y hermanas, si yo me acerco a Cristo, cada vez me doy cuenta que me falta más. Si me alejo de Él, eso no importa. Porque el adversario me tiene en su poder. Entonces, todo está bien en Sion. Sigue adelante. Cuando empiezo a acercarme a Él, hay muchas cosas que empiezo a sentir. Wow. No soy tan humilde como pensaba. No soy tan bueno como pensaba. No conozco tanto del Evangelio como creí. Estoy lejos de ser una persona caritativa. Eso no está mal, que lo sienta cuando me acerco a Jesucristo. De hecho, al acercarme a Jesucristo, la bendición es que empiezo a reconocer esas debilidades en mí. Y recuerden que el Salvador dijo, doy debilidad a los hombres para que vengan a mí. Todas esas debilidades están puestas en nosotros para que nos acerquemos a Él. Y cuando nos acercamos a Él, podemos darnos cuenta y sentir su poder redentor. Yo necesito mucho su poder redentor, hermanos. Todos, la mujer adúltera, Zaqueo el publicano, Job, que estamos leyendo, él reclamaba al Salvador. Pedía perdón. Pedro, que lo negó 3 veces. María Magdalena, cuya vida había sido transformada por su misericordia. Todos ellos tenían algo en común. En común con nosotros, no encontraron condenación en Cristo. No, porque cuando nos acercamos al Salvador y sentimos eso que les digo, que es el peso de nuestros pecados y de nuestras debilidades, Él no nos dice, aléjate de mí, ¿no? Él dice, ven, sígueme, está conmigo, trabajemos en esto juntos, porque yo te di estas debilidades para que vengas a mí y basta mi gracia para los que están haciendo lo que tú haces, que es venir a mí. Eso se llama ser humilde, para que yo te haga fuerte en esas debilidades. Así que, hermanos y hermanas, hoy, cuando piensen en sus debilidades, no piensen solo de una forma negativa en ellas. Piensen, sus debilidades los están acercando a Cristo y por eso las están reconociendo más. Y al reconocerlas, podemos pedir que Dios nos perdone por medio de la redención de su Hijo Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es como cuando tengo una sábana blanca, que podría representar al Salvador, y viene un niño pequeño, lleno de barro, de tierra, a acercarse. Yo puedo notar inmediatamente que la sábana es perfectamente blanca, pero que este niño está sucio. Y al igual que un niño, el Salvador nos llama a cada uno de nosotros. Ven a mí, acércate, yo te limpiaré. ¿Recuerdan cuando el hombre dijo, Señor,
hazme limpio. ¿Recuerdan? Y el Señor le dijo, sé limpio. Y el hombre que dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Así hace el Salvador cuando nosotros nos acercamos con debilidad. Señor, yo soy muy enojón, me enojo fácilmente. Señor, yo soy poco caritativo, soy criticón, soy chismoso, soy altivo, soy grosero, malediciente. Y el Señor dice, ven a mí. Has empezado, has reconocido, porque estás cerca de mí, reconoces tus debilidades. Y ese es el principio de la humildad, reconocer esas cosas, para que mi gracia, que está reflejada en mi sacrificio, pueda cubrirte, pueda ser sano y limpio. Todos podemos estar ahí, hermanos. No importa lo que la vida nos diga, no importa lo que el adversario susurre. Ahora, aclaro, todo esto que he dicho no significa que el pecado no tenga consecuencias. Claro que las debilidades que traes te han marcado y te han llenado el corazón de dolor, de malas decisiones, y has sufrido y sufres las consecuencias por todos esos actos. Claro que eso pasa. Es parte de la vida. Es como la ley de la cosecha. Lo que siembras, eso recoges. Pero ahora, al lado del Salvador, sabemos que nuestra cosecha ya no será mala, ya no será de frutos silvestres. Nuestras uvas no serán amargas, sino que serán dulces, grandes, jugosas. Así será nuestra vida. Produciremos fruto al 20, al 30, al 50, al 100 para Dios. Y entonces entenderemos más plenamente lo que es la obra de Dios, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Queridos hermanos y hermanas, espero que este pensamiento espiritual haya llenado sus corazones. Yo sé que Jesucristo vive, que esta es su obra y que su obra es redimirnos a todos y sacarnos adelante. Dejo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Espero que les haya gustado mi pensamiento espiritual del día de hoy, que haya llenado sus corazones y que les haya dado algunos sentimientos para cambiar su vida. Si les ha gustado, dejen un like, dejen un comentario. Me encanta compartir con ustedes aquí cada mañana. Queridos hermanos, ahora quiero invitarlos a que veamos un discurso justamente del presidente Christofferson, Todd Christofferson, que lo dio cuando todavía no era miembro de la primera presidencia, pero pues igual hoy día es nuestro presidente, Christofferson. Un discurso que se llama así de sencillo, redención. Fue dado como en el 2008, 2009, creo que fue dado, 2013, perdón, en abril de 2013. Los invito a que lo veamos juntos, que lo disfrutemos juntos y a que entendamos esto de la redención y cómo puede actuar en nosotros. Vamos al mensaje, veámoslo y los invito a que nos encontremos aquí al terminar el club para despedirnos y darles alguna noticia, si hay alguna noticia. Entonces vamos al discurso del presidente Christofferson. Gracias, hermanos. En la época colonial había gran demanda laboral en Estados Unidos. Durante el siglo XVIII y principios del XIX se reclutaban posibles obreros inmigrantes de Gran Bretaña, Alemania y otros países europeos. Pero muchos que estaban dispuestos a viajar no podían pagar el viaje. No era inusual que viajaran bajo un contrato donde prometían trabajar durante cierto tiempo sin recibir salario tras su llegada como pago por su pasaje. Otros venían con la promesa de que familiares que ya estaban en Estados Unidos pagarían su boleto al llegar. Pero si eso no ocurría, los recién llegados estaban obligados a pagar sus costos con su trabajo. El término usado para describir a estos inmigrantes bajo contrato eran redimidores. Tenían que redimir el costo de su pasaje, en cierto sentido, comprar su libertad con su mano de obra. Entre los títulos más significativos que describen a Jesucristo está el de Redentor.
Como indica mi breve relato de los inmigrantes redimidores, la palabra redimir significa pagar una obligación o una deuda. Redimir también quiere decir rescatar o liberar, por pagar un rescate. Cuando alguien comete un error y luego lo corrige o remedia, decimos que se ha redimido. Cada uno de estos significados sugieren diferentes facetas de la gran redención lograda por Jesucristo con su expiación, que incluye, según el diccionario, librar del pecado y sus castigos mediante un sacrificio que se realiza a favor del pecador. La redención del Salvador consta de dos partes. Primero, expía la transgresión de Adán y la resultante caída del hombre al vencer lo que podría llamarse los efectos directos de la caída, la muerte física y la muerte espiritual. La muerte física se entiende bien. La muerte espiritual es la separación del hombre de Dios. Como dijo Pablo, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Esta redención de la muerte física y espiritual es tanto universal como sin condición. El segundo aspecto de la expiación del Salvador es la redención de lo que podría llamarse las consecuencias indirectas de la caída, nuestros propios pecados en vez de la transgresión de Adán. Por la caída nacemos en un mundo mortal donde el pecado, es decir, la desobediencia a la ley divinamente instituida, es generalizado. Mencionándonos a todos, el Señor dice: de igual manera, cuando empiezan a crecer, el pecado nace en sus corazones y prueban lo amargo para saber apreciar lo bueno. Y les es concedido discernir el bien del mal, de modo que son sus propios agentes. Dado que somos responsables y tomamos decisiones, la redención de nuestros propios pecados es condicional. Está sujeta a la confesión y al abandono del pecado y a volvernos a una vida devota, o en otras palabras, sujeta al arrepentimiento. El Señor manda: enséñalo pues a tus hijos, que es preciso que todos los hombres en todas partes se arrepientan o de ninguna manera heredarán el reino de Dios, porque ninguna cosa inmunda puede morar allí ni morar en su presencia. El sufrimiento del Salvador en Getsemaní y su agonía en la cruz nos redimen del pecado al satisfacer las demandas de la justicia hacia nosotros. Él extiende misericordia y perdona a los que se arrepienten. La expiación también salda la deuda que la justicia nos deba, al sanarnos y compensarnos por los sufrimientos que padezcamos inocentemente. Porque he aquí, Él sufre los dolores de todos los hombres, sí, los dolores de toda criatura viviente, tanto hombres como mujeres y niños, que pertenecen a la familia de Adán. Ya que seguimos a Cristo, procuramos participar y ayudar en su obra de redención. El mayor servicio que podemos dar a los demás en esta vida, empezando por nuestra familia, es traerlos a Cristo mediante la fe y el arrepentimiento, a fin de que experimenten su redención, que es paz y gozo ahora, e inmortalidad y vida eterna en el mundo venidero. La obra de nuestros misioneros es una maravillosa expresión del amor redentor del Señor. Como sus mensajeros autorizados, ofrecen incomparables bendiciones de fe en Jesucristo, arrepentimiento, bautismo y el don del Espíritu Santo, con lo cual dan lugar al renacimiento espiritual y a la redención. También podemos ayudar en la redención del Señor por los muertos. Los fieles élderes de esta dispensación, cuando salen de la vida terrenal, continúan sus obras en la predicación del Evangelio de arrepentimiento y redención, mediante el sacrificio del unigénito Hijo de Dios, entre aquellos que están en tinieblas y bajo la servidumbre del pecado, en el gran mundo de los espíritus de los muertos. Con el beneficio de los ritos vicarios que les ofrecemos en los templos de Dios, aún los que han muerto, esclavos del pecado, pueden ser librados. Ya que los aspectos más importantes de la redención tienen que ver con el arrepentimiento y el perdón, también hay un aspecto temporal de mucha importancia. Se dice que Jesús anduvo haciendo bienes, como sanar a los enfermos y débiles, dando de comer a multitudes con hambre y enseñar un camino aún más excelente.
El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. De igual forma, bajo la influencia del Espíritu Santo, podemos andar haciendo bienes según el modelo de redención del Maestro. Este tipo de obra redentora implica ayudar a otros con sus problemas. Significa amistar a los pobres y débiles, mitigar el sufrimiento, rectificar males, defender la verdad, fortalecer a la nueva generación y alcanzar la seguridad y la felicidad en el hogar. Mucha de nuestra obra redentora en la tierra es ayudar a otros a crecer y a alcanzar sus esperanzas y aspiraciones justas. Un ejemplo de la novela Los Miserables de Víctor Hugo, aunque ficticia, siempre me ha conmovido e inspirado. Al comienzo de la historia, Monseñor Bienvenido alimenta y hospida a Jean Valjean, quien acaba de quedar en libertad tras 19 años en prisión por haber robado un pan para alimentar a los hambrientos hijos de su hermana. Endurecido y resentido, Valjean le devuelve el favor al Monseñor Bienvenido robándole sus cubiertos de plata. Más tarde, al ser detenido por gendarmes desconfiados, Valjean falsamente afirma que eran un obsequio. Cuando los gendarmes lo llevan arrastrado a la casa del Monseñor, para su gran sorpresa, el Monseñor confirma su relato y para mayor efecto dice: «Pero también te di los candeleros de plata, como el resto, por lo que te darían 200 francos. ¿Por qué no los llevaste junto con los cubiertos?». El obispo se le acercó y en voz baja dijo: No olvides, nunca olvides, que me prometiste usar esta plata para convertirte en un hombre honrado». Jean Valjean, que no recordaba la promesa, quedó perplejo. El Monseñor prosiguió con solemnidad: «Jean Valjean, hermano mío, tú ya no perteneces al mal, sino al bien. Es tu alma la que estoy comprando. La libro de ideas oscuras y del espíritu de perdición y la entrego a Dios». Jean Valjean en verdad se convirtió en un hombre nuevo, honrado y benefactor de muchos. A lo largo de su vida guardó los 2 candeleros de plata, como recuerdo de que su alma había sido redimida para Dios. Algunas formas de redención temporal surgen del esfuerzo mancomunado y es una de las razones por las que El Salvador creó una iglesia. Organizados en quórumes y auxiliares y en estacas, barrios y ramas, podemos no solo enseñarnos y alentarnos mutuamente en el Evangelio, sino también contar con personas y recursos para enfrentar las exigencias de la vida. Los que actúan solos o en grupos afines no siempre pueden proveer los recursos necesarios ante desafíos grandes. Como seguidores de Jesucristo, somos una comunidad de santos organizada para ayudar a redimir las necesidades de los santos y de otros que podamos alcanzar a través del mundo. Gracias a nuestra labor humanitaria durante el año pasado mencionado por el Elder Oaks, específicamente este año pasado, 890,000 personas de 36 países tienen agua potable. 70,000 personas de 57 países tienen sillas de ruedas. 75,000 personas de 25 países han mejorado su visión y gente de 52 países recibieron ayuda tras desastres naturales. Junto con otros, la Iglesia ha vacunado a unos 8 millones de niños y ha ayudado a sirios en campos de refugiados en Turquía, Líbano y Jordania con lo básico. Al mismo tiempo, los miembros de la iglesia necesitados recibieron ayuda con artículos y servicios de ofrendas de ayuno y bienestar en 2012 valorados en millones de dólares. Gracias por su generosidad. Todo esto no cuenta los actos individuales de bondad y ayuda, regalos de alimentos, ropa, dinero, cuidado y otras miles de formas de consuelo y compasión con las que participamos en la obra cristiana de redención. De niño, fui testigo de los actos que mi propia madre hizo para redimir a una mujer necesitada. Hace años, mientras sus hijos eran pequeños, mi madre se sometió a una delicada intervención que casi le quita la vida y la dejó postrada en cama gran parte del tiempo por casi un año.
Durante esa época, familiares y miembros del barrio ayudaron a mi madre y a nuestra familia. La presidenta de la Sociedad de Socorro del barrio, la hermana Abraham, sugirió que mis padres contrataran la ayuda extra de una mujer del barrio que necesitaba trabajo desesperadamente. Al relatar esta historia, usaré los nombres ficticios Sara y Annie para esta mujer y su hija. Este es el relato de mi madre. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Ahí estaba yo en cama cuando la hermana Abraham llevó a Sara a la puerta de mi cuarto. Se me cayó el alma al piso. Ante mí estaba la persona menos atractiva que hubiera visto, tan flaca, desarreglada, con el cabello despeinado, de hombros caídos y la cabeza agachada. Tenía un vestido sencillo demasiado grande para ella. No levantaba la cabeza y hablaba tan bajo que no la oía. Escondida tras ella había una niñita de unos 3 años. ¿Qué se iba a hacer con esa persona? Cuando salieron, lloré y lloré. Necesitaba ayuda, no más problemas. La hermana Abraham se quedó un rato con ella y enseguida dejaron la casa limpia y prepararon buenas comidas. La hermana Abraham me pidió que probara unos días, ya que la muchacha había tenido muchas dificultades y necesitaba ayuda. La mañana siguiente llegó Sara y finalmente logré que se acercara a la cama donde podía oírla. Me preguntó qué deseaba que hiciera. Se lo indiqué y agregué, pero lo más importante son mis hijos. Pasa tiempo con ellos y léeles. Ellos son más importantes que la casa. Cocinaba bien, mantenía la casa limpia, lavaba la ropa y era buena con los niños. Con el tiempo conocí la historia de Sara. Debido a problemas de audición, no le había ido bien en la escuela y finalmente la abandonó. Se casó joven con un hombre depravado. Cuando nació Annie, se convirtió en la alegría de su vida. Una noche invernal, el esposo llegó ebrio, obligó a Sara y a Annie a meterse en el auto en su ropa de cama y las dejó a un lado de la carretera. Nunca más lo vieron. Descalzas y congeladas, Sara y Annie caminaron varios kilómetros hasta la casa de su madre. Su madre les permitió quedarse a cambio de que hicieran los quehaceres y la comida, y que cuidaran de su hermana y su hermano que iban a la escuela secundaria. Llevamos a Sara a un especialista del oído y le pusieron un audífono. Logramos que fuera a la escuela para adultos y obtuvo su diploma de la secundaria. Asistió a clases nocturnas, se graduó de la universidad y empezó a enseñar educación especial. Luego compró una casa pequeña. Annie se casó en el templo y tuvo 2 hijos. Con el tiempo, Sara fue operada en los oídos y finalmente pudo oír bien. Años más tarde se jubiló y sirvió en una misión. Sara nos agradecía a menudo y decía que había aprendido tanto de mí, sobre todo cuando le dije que mis hijos eran más importantes que la casa. Dijo que le había enseñado a ser así con Annie. Sara es una mujer muy especial. Como discípulos de Jesucristo, debemos hacer cuanto podamos para redimir a otros del sufrimiento y sus cargas. Aún así, el servicio redentor más grande será conducirlos a Cristo. Sin su redención de la muerte y del pecado, solo nos queda un evangelio de justicia social. Puede que provea algo de ayuda y reconciliación en el presente, pero no tiene poder alguno para bajar del cielo la justicia perfecta y la misericordia infinita. La redención suprema está en Jesucristo y solo en Él. Con humildad y agradecimiento lo reconozco como el Redentor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, muchas gracias por acompañarme. Gracias a todos los que han visto nuestras clases en todos nuestros formatos. Gracias por sus comentarios ahí. Muchas gracias. Nos hacen sentir que esto vale la pena, que predicar el Evangelio vale la pena. Gracias por todo su amor. Espero que el Señor les bendiga grandemente en este día. Gracias por sus oraciones, por nosotros aquí en Colombia, que ahora las estamos necesitando tanto, queridos hermanos. Quiero resaltar una parte del mensaje del Elder Christofferson, del presidente Christofferson, que me impactó. Y esta parte hay que tomarla
sentados, o sea, juiciosamente sentados. Porque a veces creemos que todo es gratis en el Evangelio y que la redención es gratis. Y podría decirse que es gratis porque, bueno, semejante regalo para lo poco que tenemos que hacer, que es arrepentirnos. Pero me gustó, no sé si se fijaron en algo que dijo el presidente Christopherson. Miren, lo voy a colocar aquí en pantalla, mis queridos hermanos. Permítanme, adapto un dispositivo aquí ya. Miren esta verdad eterna que Él nos da. Esto es lo que se llama una declaración profética. Dado que somos responsables de nuestras decisiones y que somos quienes las tomamos, la redención de nuestros propios pecados es condicional. O sea, el perdón de nuestros pecados tiene una condición. Oigan, está sujeta a la confesión y el abandono del pecado y a que se lleve una vida devota, o en otras palabras, sujeta al arrepentimiento. Queridos hermanos y hermanas, esto es lo que se conoce en las Escrituras como las condiciones del arrepentimiento. Busquen que en las Escrituras está. El Señor manda, miren aquí esta Escritura. Enseña pues a tus hijos que es preciso que todos los hombres en todas partes se arrepientan, o de ninguna manera heredarán el reino de Dios, porque ninguna cosa inmunda puede morar allí, ni morar en su presencia. Ahí está, queridos hermanos y hermanas. Qué verdad tan hermosa, profunda, muy profunda. Alentadora, alentadora. Clara, clara, queridos hermanos. Espero que el Señor nos bendiga. Estemos alegres y pacientemente empeñados en buenas causas, sobre todo en nuestra propia causa, de buscar un perdón para nuestra vida. Ese perdón no es un evento ni una ocasión, es un proceso, mis queridos hermanos. El perdón es algo que nos ganamos día a día. Y seguramente será así hasta el fin de nuestras vidas, porque finalmente por eso se nos manda, como la doctrina de Cristo lo dice, perseverar hasta el fin. Queridos hermanos y hermanas, les amo con todo mi corazón. Dejo este mensaje. Me uno al presidente Christopherson en todo lo que ha dicho. Él es un profeta de Dios. Testifico de estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Espero, mis queridos hermanos y hermanas, que tengan un buen día. Gracias por sus oraciones. Acompáñenos por ahí en todos nuestros contenidos. Los hacemos con mucho amor para todos ustedes. No se vayan aquí sin dejar un like, un comentario o suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Fuerte abrazo, un beso. Gracias por sus oraciones. Que el Señor les bendiga. Chao, chao. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales.